En este video vamos a ver la última parte sobre acotación. Ya hemos visto la primera parte, la segunda parte, escalas, y también anteriormente habíamos visto el tema de vistas. Ahora vamos a unir todos estos temas en uno solo. Vamos a hacer la acotación de las vistas de un cuerpo en lo que sería el plano de una pieza. La forma geométrica del cuerpo siempre nos queda definida por las vistas y sus dimensiones van a quedar definidas por la acotación. Vamos a ver entonces cómo se realiza la acotación de las vistas de un cuerpo en este video. Aquí tenemos una pieza simple de 3 caras que tiene varios elementos para acotar. Tiene algo que vamos a llamar un escalón, una ranura, un agujero y podríamos decir un chaflán o un corte oblicuo. Y todos estos elementos debemos acotarlos cuando realicemos las vistas. Entonces lo primero que tenemos que hacer de este cuerpo es realizar las vistas. Pero para realizar las vistas tenemos que elegir primero cuál va a ser la vista frontal a partir del cual voy a generar los otros. Tenemos que tener cuidado de que cuando seleccionemos estas vistas no me quede una cara plana como vista superior o vista lateral izquierda. Entonces, si observamos este cuerpo, la mejor cara para elegir como vista frontal es la que tiene la perforación, porque al elegir esta cara como vista frontal, me va a quedar esta cara como lateral izquierda. Si yo eligiera esta cara como frontal, me va a quedar la parte trasera de aquí como vista lateral izquierda y me vería forzado a hacer una vista lateral derecha. Entonces siempre tenemos que tratar de hacer primero las vistas fundamentales y luego las demás si estas no satisfacen la condición de representar correctamente a la pieza. Voy a dibujar ahora las vistas fundamentales para luego realizar la acotación de la misma. Bueno, aquí he dibujado las 3 vistas fundamentales tomando la vista que tiene el agujero o perforación como vista frontal y en base a ella, fijándome en el modelo, he dibujado también la vista lateral izquierda y la vista superior. Tenemos que ver que hay elementos que se ven en más de una vista. Entonces vamos a ver cuál es el criterio para poner las dimensiones. Por ejemplo, esta ranura también la estoy viendo acá en la vista frontal. Y este corte oblicuo, esta arista, que sería esta, la veo aquí. También el escalonamiento, que está aquí, esta parte, la vemos en esta línea, que sería esta arista o esta otra, en la vista frontal. También esta arista, que sería esta y esta otra, la podemos ver en la vista superior. O sea que siempre veo un elemento en más de una vista. También podría ver el agujero o perforación en esta vista trazando el eje y el contorno oculto, digamos, de la perforación para indicar que es una perforación pasante. La podría haber dibujado acá, solo dibujo el eje, no vuelvo a dibujar las líneas de contorno oculto para no emborronar el dibujo y que tengamos demasiadas líneas. Un elemento importante a tener en cuenta es la separación entre vistas. Debo dejar entre 20 y 30 milímetros para poder acotar entre las vistas, ya sea para un lado o para el otro, y que después no me falte espacio y tenga que estar cruzando toda la pieza con líneas auxiliares para poder realizar mi acotación. Vamos a empezar a realizar la acotación en la vista frontal y vamos a empezar a ver qué elemento se ve mejor en la vista frontal. En esta vista el elemento que mejor se ve obviamente es el agujero, la perforación. Entonces la norma es acotar todos los componentes de un elemento en la misma vista para claridad de la interpretación del plano. Acá yo podría poner la altura del eje aquí, pero yo mejor veo el eje de este lado. Así también puedo ver la distancia del eje a esta otra cara en la vista superior, pero es mejor ponerlo aquí porque aquí estoy viendo precisamente el centro del agujero. También tenemos que tener en cuenta que debemos acotar siempre de menor a mayor para evitar cruces de línea de cota. Cuando acotemos un elemento, tomaremos en la vista
algunas caras de la misma como referencia para acotar, como si fueran las figuras planas bidimensionales que vimos en las clases de acotación. Nada más que acá son vistas. Por ejemplo, para dar la posición del centro de este agujero, voy a tomar la cara de base y esta otra cara lateral como caras de referencia. Podría tomar cualquier otra. Podría tomar esta cara o la de arriba, o también las caras interiores. Pero son decisiones que vamos a tener que ir tomando a medida que vayamos realizando la acotación. Tengamos en cuenta que tenemos que planificar la acotación, no empezar por una punta y terminar por la otra. Tenemos que ir viendo, yo acá he tenido que ver primero dónde está mejor el agujero, vista frontal. Empezamos a acotar el agujero en la vista frontal. Y después ver qué otro elemento se ve mejor aquí y acotarlo allí. Entonces voy a realizar esa acotación. Aquí he acotado el agujero. He acotado la posición del eje vertical y la posición del eje horizontal. Podía haberlo sacado para cualquier lado, pero si saco esta línea para abajo, estoy cruzando líneas de la pieza, lo cual no es conveniente. No es que no se pueda hacer, es para que quede más claro. Y si la saco para allá, tengo un problema de que esta línea, que corresponde al escalón, está prácticamente a la misma altura que el eje. Entonces, para evitar confusión, no conviene sacarla para aquel lado, la he sacado para este otro lado. Al sacarla para este otro lado, observo que este punto del corte oblicuo está más abajo. Entonces, separo un poco más la cota porque seguramente voy a tener que acotar esta parte de aquí. Entonces, para evitar cruces de líneas, ya voy previendo que tengo que hacer esa acotación. También uno tiene que ir previendo que en algún punto tengo que poner el espesor de esta placa, pero puedo hacerlo también en esta vista y en esta otra vista puedo poner esos espesores. Ahora vamos a acotar el otro elemento que se ve más claramente en esta vista, que es el corte oblicuo. Aquí he acotado este corte oblicuo y lo he acotado con referencia a esta cara. También lo podría haber acotado con respecto a esta cara, en forma cruzada. Pero como ya había usado estas caras de referencia para el agujero, decidí usar la misma cara de referencia para acotar las distancias de este corte oblicuo. Acá, como ya habíamos previsto que iba a ir adentro, habíamos dejado el espacio y aquí va a quedar por fuera la línea de cota. No estoy poniendo los valores numéricos, o sea, las cotas, para no desemprolijar el dibujo y no irnos del valor central, que es dónde debo poner la dimensión, o sea, dónde debo acotar cada cosa. Los valores numéricos saldrán después de los valores que tengan la pieza que me den como ejercicio. De ahí sacaremos la cota que debo poner en cada lugar de acuerdo a la posición en que tenga que ir. Podría seguir acotando elementos aquí, pero una de las reglas que hay que seguir cuando acotamos piezas es tratar de no recargar una vista con demasiadas cotas y de distribuirlas a las cotas en todas las vistas que tengo en mi dibujo. Entonces voy a tratar de distribuir las cotas y también ver lo que habíamos visto antes. Podemos acotar la ranura, pero acá no se ve bien que es una ranura. Veo dos líneas que podrían ser un escalonamiento. Podría ser una parte saliente en vez de una parte entrante. Entonces vamos a acotarla donde mejor la veo. ¿Dónde la mejor la veo? Aquí, en la vista superior. Luego seguiremos con otro elemento más. Aquí he acotado la ranura y puedo acotar todos sus elementos en esta vista. La cota de posición con respecto a una cara de referencia, el ancho y la profundidad que tiene la ranura. Con respecto a la cota de posición, también la podría haber puesto con respecto a esta otra cara. No hay ninguna obligación de ponerla con respecto a una o a otra. Realmente, con respecto a qué cara debo acotar las cosas, lo va a dar la experiencia. Una cosa sí tenemos que tener en cuenta es que cuando tengo dos cotas en serie así, que corresponden al mismo elemento, no la pongamos una más arriba y la otra más abajo. Queda muy desprolijo. La tenemos que poner todas sobre la misma línea. Entonces yo sé que se refiere al mismo elemento. Me acotas la posición con respecto a la cara y el ancho de este elemento, que es la ranura, y es mejor visto en esta cara. Aquí he dejado bastante espacio porque he planeado acotar el ancho de esta pieza en este lugar. Entonces debí bajar un poco más esta línea
para tener espacio para acotar ese espesor. Acotamos este escalón en esta vista lateral izquierda porque es donde mejor se ve. Yo podría acotar esta altura en esta vista y esta distancia en esta otra vista, pero no quedaría claro a qué se refiere. Además quedarían divididas las cotas en dos vistas separadas. Aquí vemos claramente que esto se refiere a esta forma, a este escalón. Podría también haberlo acotado en forma cruzada, tomando como referencia esta cara y la cara superior de esta vista. Entonces de esta manera acotamos ese escalón. Y también atendiendo a que hay que distribuir las cotas en el conjunto de vistas que me representan al cuerpo. ¿Qué me queda ahora por acotar? El espesor de cada placa y las dimensiones totales, que esa siempre debemos dejarlas para el último. Aquí he acotado el espesor de esta placa, que correspondería a la placa donde está el agujero. Aquí he acotado el espesor de la placa de base donde está la ranura, y aquí la placa donde estaría el escalón. También podría haber colocado el contorno oculto del fondo de esta ranura en esta vista, como está aquí colocado ahora, pero no hace a la interpretación, porque una de las normas que tenemos que tener en cuenta de la acotación es que no se puede acotar sobre contornos ocultos. O sea que yo tengo este diámetro aquí, no lo podría acotar en esta vista, y esta profundidad no la puedo acotar aquí porque esto es un contorno oculto. Bueno, ahora me queda por acotar las dimensiones totales, el alto, el ancho y el largo de la pieza, lo cual me da la idea del tamaño de la pieza. Cuando uno lee un plano, lo primero que busca a ver cuánto es su largo, su alto, su profundidad, porque eso ya me da una idea de la dimensión de qué pieza, qué objeto estamos hablando. Entonces voy a distribuir ahora las cotas de altura, anchura y profundidad en las vistas. Aquí he distribuido ahora la altura de la pieza. Vemos que le he puesto entre las dos vistas, pero le he puesto sobre esta vista porque no debemos recargar una vista con demasiadas cotas. Entonces, para distribuirlas un poco más, podría haberlos puesto aquí, también la podría haber puesto de este otro lado o de aquel otro lado, pero al ponerla entre las dos vistas me indica mejor que se refiere a esta dimensión que comparte la vista frontal con la vista lateral. Igualmente el ancho lo he puesto aquí porque es compartido con la vista frontal y la superior, es esta dimensión. Y la profundidad la puedo poner tanto aquí en la vista superior como la podría haber puesto en la vista lateral, ya que no nos olvidemos que estas dos dimensiones son la misma. Como recomendación, no nos olvidemos que siempre que hay que prolongar un eje para usarlo como línea auxiliar o de referencia, debe continuar como eje y lo usamos como línea auxiliar o de referencia para acotar. Bueno, esto sería más o menos cómo debemos acotar en general una pieza. Una observación: esta es una de las maneras que hay de acotar esta pieza. Puede haber 10 maneras diferentes de acotarla, y eso es lo que se refiere al criterio. ¿Cómo la voy a acotar? El criterio lo van a ir desarrollando a través del tiempo, cuando vayan progresando en más materias y haciendo más planos y más dibujos. Es algo que se adquiere. Nosotros acá tratamos de darle un criterio general para que puedan afrontar los ejercicios y los primeros planos que les toque dimensionar. Hay algunos elementos que les he indicado que pueden acotarse de una manera o de otra, o usar métodos en serie o método en paralelo de acuerdo a la pieza que se trate. Lo que sí debemos tratar es, igual que cuando acotábamos piezas planas, es no repetir cotas, no poner cotas superfluas dos veces, o sea, no poner este ancho que lo pongo acá, ponerlo acá. Una cota superflua, por ejemplo, sería poner esta dimensión cuando está dada por la diferencia del ancho y esta otra cota, y no acotar dos veces la misma dimensión en diferentes vistas, y que no falte obviamente ninguna cota, o sea que la pieza
quede definida dimensionalmente. Que no me quede, por ejemplo, sin poner esta profundidad, que si no está puesta en ninguna parte, no sé cuánto vale. Entonces, tampoco que no falten cotas a la hora de dimensionar la pieza. Bueno, este es el criterio que hay que seguir para realizar las vistas. Habrá que adecuarlo si usamos una escala para aumentar o achicar el tamaño del dibujo de acuerdo al tamaño de plano que estemos usando.